Lo tienes en tu pantalla. ¿Qué es ser fuerte? En los últimos años no hace falta decir que la fuerza es lo más importante en nuestro sector. Todo se remite a entrenar la fuerza, a mejorar la fuerza, a optimizar la fuerza. Tenemos todos esa palabra en la cabeza. Entonces, la cuestión que muchas veces se nos plantea desde Qualys es, vale, ¿pero qué es entrenar la fuerza? ¿O qué es ser fuerte? Cuando decimos que una persona tiene que ser fuerte, tenemos que mejorar su fuerza, lo decimos para muchas cosas. Tiene que mejorar su fuerza para coger al niño desde el suelo. Tiene que mejorar su fuerza para mejorar su capacidad de sprint. Tiene que mejorar su fuerza para reducir o prevenir el riesgo lesional. Tiene que mejorar su fuerza para recuperarse de una lesión. Claro, pero si tú ahora buscas en internet qué es entrenar la fuerza, o por qué, por ejemplo, mucha gente se resiste a entrenar la fuerza, el gran problema viene en que es un concepto unidimensional. Tú lo estás pensando ahora mismo. Si quieres poner a alguien fuerte, siempre estás pensando en discos y barras. Nunca estás pensando en una goma haciendo un ejercicio de torsión o un apoyo monopodal. ¿Por qué no? Porque quizás el concepto de fuerza es tan amplio que lo hemos reducido a la parte más fácil de explicar por una cuestión de cuantificación, ¿no? De que tenemos miedo de que no sepamos cuantificar cómo procesar y por tanto no sepamos cómo mejorar. Pero ahora yo te digo, cuando esa persona tiene que ser fuerte para coger el niño, ¿cuánta fuerza tiene que hacer para levantar al niño del suelo? Y otra cosa que nos pasaba en la cabeza es, vale, es importante ser muy fuerte, pero ¿cómo producimos fuerza? Al final, el cuerpo en el movimiento, ¿cómo produce fuerza? Esa relación entre, es que una sentadilla y lo que se hace en el contexto. Entonces, ya tenemos muchísimas cosas en las que pensar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Vamos a sentar unas bases sobre las cuales entender a qué nos referimos con ser fuerte y luego, sobre todo, iremos viendo cómo lo entrenamos. Lo primero, quiero que veas la fuerza como un elemento triangular, ¿vale? ¿Por qué hay un elemento triangular? Porque su base es más ancha que esta parte de aquí. ¿Qué significa? Que lo que pongamos aquí abajo tiene muchísima más predominancia y relevancia que lo que pongamos aquí arriba, que a lo mejor solo se da en un porcentaje de los casos. Así que vamos a empezar directamente por establecer lo que nosotros llamamos fundamentos, que está directamente relacionado con lo que se llama capacidad de movimiento. Vale, esto es lo que tú conoces como ser fuerte. Es decir, todas las personas, si nos vamos al concepto básico y antiguo de la fuerza, tienen que tener una capacidad de vencer una resistencia exterior. ¿Cómo la entrenamos? Utilizando resistencias exteriores que van aumentando y con las cuales nosotros las movemos cada vez más rápidos o con más kilos y más rápido o soportando las tracciones, es decir, el equipamiento nos permite ser individuos fuertes, simple y llanamente, ¿vale? Yo levanto más kilos en peso muerto. Pero ahora yo quiero que hagas una relación y te lo voy a poner muy claro. Es muy importante ser fuerte para no lesionarse. Mi pregunta es, ¿solo se lesionan los débiles? La respuesta es no. Eso se llama silogismo de primer grado, ¿no? A implica B, pero B no implica A. Esto es lo que ocurre cuando empezamos a considerar el sistema de movimiento humano como un sistema complejo, donde las relaciones lineales, para evitar lesiones tienes que ser más fuerte, causa, correlación, no existen. Sin embargo, vamos a utilizar una relación indirecta. Lo primero es que tú necesitas aumentar los fundamentos de tu fuerza, ejercicios que como ser humano, independientemente de lo que vayas a tener en tu contexto, necesitas trabajar. Es ahí donde nosotros llamamos los principales de fuerza, que es exponte a manejar resistencias externas que supongan un desafío, ¿vale? Simplemente desde esa capacidad de mover una resistencia externa. Es decir, dos piernas y dos manos agarrando una barra no suponen un desafío más que cuántos kilos le pongo a la barra. Así, reduciéndolo un poco. Pero nosotros no somos seres vivos que vivimos en el contexto gimnasio, aunque hay algunos que sí, están todo el día en el gimnasio, pero no es a lo que me refiero. A lo que me refiero es que la manera en la que nosotros producimos o necesitamos la fuerza no es la misma cuando yo estoy trabajando una sentadilla, un peso muerto, un movimiento olímpico, a cuando yo estoy cogiendo al niño, llevando la bolsa de las compras,
haciendo una acción de deporte o teniendo que reincorporarme después de un proceso lesional a generar movimiento. Vale, es aquí donde empieza el concepto calidad. Este es un concepto que desde Qualys lo hemos defendido desde casi nuestros inicios. Calidad de movimiento no significa hacer un movimiento bien. Calidad de movimiento significa organizar el cuerpo de la mejor manera posible para la generación de esa eficiencia del movimiento, ¿vale? Entonces, ¿en qué depende de esta calidad? Pues lo que te he dicho antes. ¿Acuerdas una marca que decía la potencia sin control no sirve de nada? Vale, vamos a retomar. Tú tienes un cuerpo muy fuerte. ¿Por qué? Porque es capaz de vencer muchas resistencias en su entorno aislado del contexto real. Levanta muchos kilos en peso muerto, hace un gran press de banca, hace un gran shoulder press a una mano. Claro, el problema viene cuando tiene que golpear a la raqueta. Y es que tienes que entender que la organización mecánica no es la misma. Nosotros no nos organizamos, coordinamos y estructuramos nuestras sinergias para generar un movimiento de la misma manera que una sentadilla a si yo estoy corriendo y hago un salto para coger a mi niño que se me está cayendo de la estantería, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo absurdo. Entonces, aquí empieza un análisis de las necesidades, es decir, el para qué voy a trabajarlo. Y entonces empieza un segundo escalón, que es el trabajo de especificidad. Esto tiene que ver con la organización mecánica, o lo que nosotros llamamos la biomecánica funcional y la anatomía funcional de ese movimiento. Aquí tú no estás entrenando el cuerpo para producir la mayor cantidad de fuerza posible. Aquí tú estás entrenando el cuerpo para que sus estructuras de movimiento no solo generen la mayor cantidad de fuerza posible, sino que sean capaces de generarla en unas condiciones mecánicas lo más parecido posibles al contexto real, y tiene que ver por disposición de cargas, tipo de fuerzas, establecer una base de fuerza, transmitirla y luego poder estabilizarla a nivel interno, nuestros apoyos. Es decir, tienes que tener un conocimiento de esa biomecánica funcional, el análisis del movimiento, y de esa anatomía funcional, cómo el cuerpo produce la fuerza en sinergias musculares, sus sistemas de movimiento o cadenas funcionales. Entonces aparecen esos ejercicios a los cuales no puedes poner un encoder, no puedes poner ningún sistema de medición. ¿Por qué? Porque son ejercicios multiplanares, son ejercicios coordinativos hemisferio inferior, hemisferio superior, son multiplanares con dos resistencias, porque no quieren dotar al cuerpo de una capacidad de vencer una resistencia interna. No, lo que dotan al cuerpo es de una organización mecánica cada vez más eficiente para producir una fuerza. Es lo que nosotros llamamos nuestros auxiliares de movimiento. La mayor parte de los seres humanos tienen esta necesidad, pero solo aquellos que en un contexto muy específico podemos llegar a analizar sus necesidades de movimiento. Es decir, casi siempre nos vamos hacia rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque las organizaciones mecánicas de los patrones motores fundamentales son inherentes a todos los seres humanos. Pero el golpeo de revés en el pádel, o hacer un globo en el pádel, o hacer un uchimata en judo, o hacer un triángulo en Brazilian Jiu-Jitsu, o llevar el stick en el hockey, son movimientos de alta especialización condicionados únicamente a ese momento. Es decir, la persona que tiene que necesitar hacer un triángulo no lo necesita hacer el resto de su vida. ¿Vale? Un triángulo de Brazilian Jiu-Jitsu, una acción deportiva concreta, no la necesitas. Correr, saltar, cambiar de dirección, girarme, sí que lo necesitas en la vida. Entonces es lo que nosotros llamamos especialización. ¿Vale? Esa especialización del entrenamiento de fuerza tiene una serie de características que normalmente se basan en que se necesita entrenar esta fuerza realmente en el contexto. ¿Dónde entrenamos esa fuerza en el contexto? Por ejemplo, cuando disparamos a puerta y golpeamos muy fuerte el balón. Ahí tienes que golpear lo más fuerte posible al balón, desde el contexto balón, tacos, hierba y contraportería. ¿Vale? Tienes que responder a las modificaciones del entorno. Tienes que proyectar 30 veces a una persona cada vez más fuerte. Tienes que dar un pase con el stick cada vez más largo y más fuerte. ¿Vale? Aquí
Ya no hay incluso una organización. Aquí lo que depende de que tú seas capaz de generar la mayor fuerza para dar la mayor eficiencia es que todo el contexto, la percepción de los elementos del contexto, distancias, meteorología, etcétera, etcétera, te sean lo más favorable posible. Evidentemente, tú puedes tener una sentadilla muy impresionante, puedes tener un peso muerto a una mano y a una pierna que se nos caiga la baba, pero si ese día llueve y es el minuto 60 del partido de hockey y te han dado golpes por todos lados, si tienes que dar un pase largo, probablemente no tengas la suficientemente fuerza para poder hacerlo, ¿vale? Bueno, pues estos son los contextos en los que hablamos cuando decimos que tienes que ser fuerte. Es decir, para entender cómo poner fuerte a una persona, lo primero que tienes que analizar es su contexto. ¿Su contexto es de alta especialización o no? Es decir, ¿hay unos gestos concretos que solo se van a dar en unos momentos y en un entorno concreto o no? Si no, esta parte de la pirámide la vamos a quitar. A partir de ahí, tienes que entender como entrenador que ese entrenamiento de fuerza hacia la actividad física saludable no solo depende de esto. Porque, repito, los más fuertes también se lesionan. ¿Se pueden lesionar más o menos? Es un debate que ahora mismo no tiene respuesta. Es más, es un debate que no lleva a nada. Porque da lo mismo si se lesionan más o menos, el caso es que se lesionan. Y se lesionan en el momento en que nosotros menos podemos necesitarlo, ¿no? Siempre seguro que tienes alguna idea en la mente de, vaya, ahora que no tocaba, me he lesionado. De cuando mejor estaba, me he lesionado, ¿no? Está claro, ser débil sí que te hace más propenso a lesiones. Eso lo tenemos claro, pero recuerda que a la inversa no se cumple tan rápidamente. Bien, entonces, aquí lo que nosotros hablamos ya es de que no solo tenemos que dotar al cuerpo de la mayor capacidad posible de movimiento. Por supuesto que si nosotros conseguimos que personas sedentarias, personas sin objetivos de rendimiento concretos, cada vez vayan entendiendo que es positivo que vayan levantando más kilos de manera segura y eficiente y que no comporta ningún riesgo de salud, habremos ganado una de las mayores batallas que tenemos ahora mismo. Pero no solo ahí, o sea, es decir, ganamos una batalla pero no la guerra. ¿Cómo ganamos la guerra contra la debilidad? Entendiendo además que el cuerpo tiene mecanismos especiales para producir movimientos y que el lenguaje del movimiento es la fuerza, pero que esa sentadilla, esa organización mecánica no es la misma que cuando uno tiene que correr o cuando uno tiene que levantar al niño de la cama. Por mucho que nosotros seamos muy fuertes, si no tiene un sentido de aplicación, es decir, si no hay un para qué, cada vez seremos más débiles. Así que tenlo en cuenta. No reduzcas el entrenamiento de fuerza únicamente a lo que desde el mercado de la venta del entrenamiento se nos ha hecho, que es discos y barras, porque estás generando un modelo de entrenamiento reduccionista que a la larga hará más débil a tu cliente, a tu deportista, a la persona.